Bienvenidos a un nuevo video de Conectar. Hoy traemos 3 ejemplos de diferencias entre los distintos países, algunos pertenecientes a la Unión Europea, como en el caso de Grecia, donde disiente con los criterios aprobados ya por la Unión Europea y va aún mucho más lejos en la apertura, en el reinicio de la movilidad. Grecia tiene grandes intereses en el turismo y por supuesto entonces tiene también mucho interés en de que la reanudación y sus turistas vengan a Grecia lo antes posible. Habíamos hablado anteriormente de cómo había vacunado prioritariamente a 60 islas antes que las grandes ciudades, un criterio netamente económico. Consecuente con esto, Grecia va más allá y aprueba gran parte de los países que vienen al turismo griego con unos criterios muy amplios y sin restricciones. Va mucho más allá, es más generosa que los criterios de la Unión Europea. Son en total unos 32 países que son aprobados. Que no esté algún país latinoamericano es comprensible, dado que en la proporción Grecia vive de otras procedencias de turismo y no es tan dependiente del mercado latinoamericano. Por lo tanto, no debe ser tomado como un criterio sobre qué hay que esperar del turismo procedente de Latinoamérica. En ese caso, es más conveniente tomar a España como un medidor. Y ya habíamos visto que España, lo primero que hizo hace 2 días atrás, fue llegar a muy buenos acuerdos de cooperación con México. El otro país que también ha lanzado criterios para abrir su turismo es Chipre. Y por supuesto Chipre ha abierto las puertas en primer lugar a su propio mercado, que es los turistas provenientes del Reino Unido. Tenemos entonces a un Chipre que aprobó 32 países. También mucho antes que la Unión Europea, que en estos días se está reuniendo, hoy mismo jueves está de reunión para aprobar los criterios, y ya Chipre ya los ha lanzado, al igual que Grecia. Aquí vemos entonces que no es una sola voluntad la que está detrás de esto, de la apertura del turismo, sino que se va creando como una bola de nieve y donde también hay competencia, no solamente hay acuerdos. La Unión Europea tiene que llegar a acuerdos porque jurídicamente están unidos, pero cada uno también ve por su propia economía. Y otro ejemplo muy interesante de las diferencias y cómo acuerdan distintos criterios es el caso de Argentina, donde su representante en la reunión de Cancún, la cumbre del turismo, ha dicho lo siguiente. Ante la pregunta, ¿podemos pensar de que abra las puertas ya en junio el turismo argentino? Él contesta, pero junio es mañana mismo. Pues esto depende de cómo avancen los progresos en reducir las cifras de contagios en Argentina y por supuesto de la vacunación, la cual él le da el principal protagonismo en la apertura del turismo. Pero él dice la fecha septiembre sería una buena fecha, un objetivo. Ahora bien, el representante del turismo elige septiembre y no está tan apurado. ¿Es que hay criterios médicos detrás de esto? No, no tiene nada que ver con medicina. Esto tiene que ver con la economía argentina, qué significado tiene el turismo y que también posibilidades hay de llegar a los niveles que Europa pide. Estamos hablando de 25 nuevos contagios por día cada 100.000 habitantes y hasta hace unos días Argentina andaba por 43, es decir, tendría que reducir en la mitad en un plazo de 2 meses. ¿Es posible? Difícil porque no solamente hay que cumplir con el plazo, sino que tiene que haber una sostenibilidad de esos 25 durante 2 semanas. Por lo tanto, la curva tiene que haberse mantenido durante 2 semanas con esa cifra. Entonces, en 2 meses es bastante poco probable y de pronto por eso nombran septiembre.
Pero ese es el caso de Argentina y no es el caso de todos los países sudamericanos. Ante preguntas de algunos amigos de otros países sudamericanos, he dicho que, por ejemplo, hay algunos que ya tienen 0,9, es decir, no llegan ni siquiera a 1, están mejores que Europa. No han sido nombrados dentro de las listas, pero también las listas de excepción pueden comprenderlos a ellos, porque si nos guiamos solamente por el criterio anticipado por la Unión Europea, diríamos que están muy por debajo y son cifras muy positivas para ser considerados países seguros. Ahora bien, hemos visto en este canal que es conectando distintos aspectos como logramos llegar al menos a entrever por dónde van las cosas. Y el turismo es algo que presiona hacia la movilidad. Lo contrario de esto era la inmovilidad. Pero la inmovilidad se traducía no solo en que no teníamos turismo, se traducía también en que no teníamos la misma capacidad productiva, que el desempleo subía mes a mes a cifras no vistas, que las deudas del país subían y que no se veía ninguna perspectiva. El turismo es solamente una parte, en algunos países una parte importantísima de la economía, pero solamente una parte. Si vemos desde el punto de vista individual, nosotros como turistas, como personas, no actuamos solamente en calidad de turistas, también actuamos en calidad de gente que trabaja, de gente que tiene su dinero en el banco, de gente que como turista tendrá que pagar con una tarjeta que dependerá de los bancos. Y a propósito de los bancos, estoy tocando ahora el tema de lo que significa la crisis financiera, todos los presagios de que puede haber realmente un cambio muy grande, porque nos hemos acercado a un sistema financiero que hasta los propios expertos no entienden cómo puede seguir produciendo más deuda. Una cosa se sabe, todo sistema, no solamente el financiero, tiene sus límites. Los sistemas están limitados por límites donde hasta un momento hay estabilidad, y la desestabilización pasado esos límites amenaza al propio sistema. Así es como han sido vistas las situaciones que se dan en el sistema financiero actual. ¿Y qué va a pasar? Bueno, con esto, así como con el turismo, no tenemos la bola mágica para decir qué va a pasar, pero sí lo que podemos analizar son tendencias, hacia dónde van las cosas, van hacia este lado o van hacia este otro lado. Podemos decir entonces que en el sistema financiero han habido ya de parte del Foro Económico Mundial, de la Cumbre de Davos, algunos planteamientos que nos dejan mucho por reflexionar, porque se han dicho cosas como no tendrás nada y serás feliz, que traducido en términos económicos será la propiedad privada será abolida e igual tendrás otras cosas que te harán feliz. La abolición de la propiedad privada no es un cambio pequeño en un sistema, es prácticamente un cambio que hace que lo tendríamos que llamar de otra manera si se diera. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con los bancos y tiene que ver con nuestra tarjeta de crédito, y bajando, aterrizando a nuestra vida, a nuestro día a día, tiene que ver con cómo vamos a pagar cuando nos movemos en Europa, con qué moneda vamos a pagar. Hay países que, repitiendo sus viejas fórmulas, o mejor dicho, sus viejos horrores conceptuales, piensan que hacer cercos de moneda o hacer restricciones y fijar precios desde parte del Estado soluciona las cosas, y en realidad lo único que hace es crear mercado negro siempre ha sido así. Porque las tendencias económicas
no se van a regir por los deseos de frenarlas de un gobierno. Pero hay gobiernos que sí lo piensan así, y si tú vinieras de un país que tiene esa idea, no es seguro que en ese país acepten darte dólares para que tú los gastes en Europa, porque vienen de una situación y de una situación crítica muy grande. Entonces, tendríamos situaciones como que ahora tienes el derecho a viajar, pero no lo puedes usar porque no te están dando dólares o euros, no te lo están dejando convertir, te han puesto restricciones en los bancos que no te permiten retirar si no es de una manera justificada, etcétera, etcétera. Esperemos que eso en nuestros países no se dé, que no se dé en el tuyo, que nos estás escuchando. Pero lo que sí decimos es de que debemos acostumbrarnos a ver las situaciones grandes conectadas, las situaciones que crean tendencias. Entonces, ver el turismo de un punto de vista económico ha sido un gran acierto porque nos ha dado cuáles son las tendencias. Decíamos que se iban a empezar a abrir algunos países y lo han hecho. Decíamos que primero venían los países más importantes y luego los menos importantes en materia turística y se ha cumplido. Pero ahora también tenemos que ver otros aspectos de la economía. Por lo tanto, y para no alargar tanto este video, te invito a que veas el próximo video donde vamos a tomar otro tema que sí tiene que ver con el turismo, pero que tiene que ver también con otro aspecto, y es el sistema financiero, la deuda, y por qué la deuda es la clave para entender todo lo demás que sucede en el sistema financiero. La deuda, estoy refiriéndome a la deuda que tienen los países, a la deuda que tienen los bancos, a la deuda que tienen las personas privadas y a la deuda que tienen los gobiernos que han pasado este periodo de pandemia tratando de dar a su población dinero, pero que es dinero sin respaldo, es dinero impreso, es papel. Y ahora llegó el momento. Hay países donde ya están con reformas tributarias que son identificadas por la población como muy agresivas, porque está clarísimo, alguien tiene que pagar este dinero que se ha impreso. Esa es la situación y eso también debemos verlo en nuestros análisis para poder saber si vamos a viajar, cómo vamos a viajar, pero no solamente eso, cómo vamos a vivir. Te invito entonces al próximo video de Conectar. Gracias, y si te ha gustado este video, por favor dale un me gusta, que siempre ayuda para que sea promovido por YouTube a otras personas que también están interesadas en otros temas. Y si no te has suscrito, por favor suscríbete ya mismo. Y entonces sí, sin más, te deseo que pasen un feliz día.